¿Por qué los androides del futuro no son tan poderosos como los del pasado? ¿Por qué los del pasado son buenas personas a diferencia de sus homólogos del futuro? ¿Por qué el androide 16 no existe en el futuro? Preguntas así me hacía de niño en los años 90 cuando miraba Dragon Ball Z por la televisión y quería entender. He leído y visto muchas teorías sobre el porqué de estas diferencias, y muchas son buenas. Por ejemplo, una dice que al estar muerto Goku por su enfermedad del corazón, los androides perdieron su razón de existir, no tenían un objetivo, así empezaron a destruir todo. Otros dicen que la ausencia de número 16, que era un buen tipo, hizo falta. En cambio, los androides del pasado son buenos porque tuvieron un enemigo en común con los guerreros Z como lo era Cell, y desarrollaron el miedo, cosa que no pasó en el futuro donde no tenían rivales. Además de la buena influencia de número 16 que fue importante como ya dije antes. Son muchas cosas las que se dicen y de manera canónica la información que tenemos es poca. Todo se remite a decir que los cambios surgieron por la llegada de Trunks a una línea de tiempo donde no debería estar. Después nos enteramos en la serie que en realidad fue Cell quien cambió el pasado porque había llegado un año antes que el hijo de Vegeta, pero sabemos de todas formas que la causa original fue Trunks porque Cell usó la máquina del tiempo de este. O sea, se nos da a entender que por el simple hecho de que una persona esté en un lugar donde no debería estar, puede ocasionar un efecto mariposa que haga que todos los acontecimientos cambien. Eso es una respuesta general, pero no es lo que yo buscaba, y las teorías que se manejan, la verdad, no me convencen, porque no me dicen nada. Por ejemplo, número 16 tuvo poca interacción con 17 y 18. Era muy callado. No considero que eso fuera suficiente para que se vuelvan buenas personas. Otra cosa es que cuando los androides pudieron matar a los guerreros Z junto a Trunks, estos nunca tuvieron la intención de hacerlo, y tampoco mataban a las personas que encontraban en el camino. En cambio, los del futuro, los guerreros Z murieron rápido porque los eliminaron en la primera oportunidad. Esto me dice que 17 y 18 del futuro son malos desde el principio, y sus homólogos del pasado son buenos desde el inicio, y solo se deshicieron de su creador porque los tenía presos. Él los había secuestrado y transformado, sin mencionar que el Dr. Gero era una mala persona y un asesino. Así que me vuelvo a preguntar, ¿por qué la llegada de Trunks ocasionaría el cambio en la personalidad de los androides? ¿O por qué si existe un número 16 en esta línea de tiempo? ¿Qué pasó exactamente? Creo que la verdadera respuesta para explicar estas diferencias son más simples de lo que imaginamos. Solo se necesita saber y entender unos cuantos conceptos sobre física. Así que nuevamente me apoyaré en la ciencia para dar una respuesta a una cuestión de este tipo. Recordemos que sí, ok, esto es un anime, pero buscar respuestas sobre esto es por mera diversión. No voy a explicar cómo funcionan las líneas temporales con las que medio mundo se anda haciendo bolas y complicándose. Esto no es el tema del video, pero sí hablaré de las implicaciones de los viajes en el tiempo y por qué pasan cosas distintas en cada línea temporal. Algunas especulaciones teóricas en el ámbito de la física moderna abren la puerta a la posible coexistencia de nuestro universo como parte de una realidad múltiple junto a muchos otros universos, y a este conjunto se le conoce como multiverso. Debo aclarar que estas especulaciones científicas que han llevado a los físicos teóricos y cosmólogos a postular esto viene de las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica en variantes del paradigma cosmológico dominante conocido como el Big Bang y en la teoría de cuerdas concebida como el marco de unificación de la gravedad y las otras tres interacciones fundamentales del universo, o sea que intenta ser la teoría del todo. La existencia de multiversos es una posibilidad que se deriva de la estructura matemática de estas teorías de la física, pero cuando se habla de universos paralelos también nos referimos a realidades distintas. Si no entendieron mucho, no se preocupen porque lo van a hacer.
La mecánica cuántica tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, la interpretación participatoria del principio antrópico, la interpretación estadística, la del colapso objetivo, la interpretación de Bohm, la interpretación de historias consistentes y las más predominantes, la de los universos paralelos y la más aceptada, la de Copenhague. Para el tema del día de hoy, nos interesa la de los universos paralelos. Tenemos el ejemplo de la paradoja de los abuelos. Si una persona fuera capaz de viajar al pasado y decide matar a su abuelo, esto volvería imposible que este mismo naciera porque su padre jamás lo haría. Estaría prácticamente borrando su existencia. Entonces, para que la naturaleza sea consistente, debe impedir que los viajes al pasado sean posibles para evitar esta contradicción, porque si se desaparece la persona que mató a su abuelo, entonces nadie puede viajar al pasado para hacerlo. Dicho de otra manera y usando un ejemplo similar, pero desde Dragon Ball Z, si Trunks viaja al pasado y evita que Goku muera al darle la medicina y vence a los androides y a Cell, entonces Goku debería revivir automáticamente en su línea temporal. No, porque si Goku no hubiera muerto y ganaran, no habría sido necesario que Trunks viajara al pasado. En otras palabras, los viajes al pasado serían imposibles porque la naturaleza impediría las posibles modificaciones de los distintos eventos que suceden, pero no existe ninguna ley física que impida viajar al pasado. Teóricamente o matemáticamente es posible, y también a nivel cuántico. Entonces, si esto fuera de verdad posible en el macrocosmos, ¿cómo se evitarían las paradojas? Pues justo como lo hace Dragon Ball. La respuesta está frente a nosotros y es muy simple, haciendo innecesario tantas teorías del por qué los androides son diferentes o por qué existen números 16, 19 y 20 en la línea temporal donde vive Goku. Y aquí es donde entra la interpretación de los universos paralelos de la mecánica cuántica, que ahora se los explico, por si aún no han notado a qué me refiero. Según esta teoría científica, Trunks en realidad no está viajando en el tiempo, sino que está viajando a otro universo, en un tiempo específico. Después de todo, viajar en el tiempo es viajar en el espacio. No existe algo como línea temporal porque, como la física lo demuestra, el tiempo no es lineal. Es solo una percepción que tenemos porque vivimos en un universo de 3 dimensiones y una temporal. Dicho de otra forma, estamos limitados dimensionalmente. Trunks viajó a un universo paralelo porque, a pesar de evitar la muerte de Goku y de derrotar a Cell, su futuro, su tiempo quedó intacto, nada cambió. En su universo Goku murió y los androides son malos. Así la naturaleza y el universo es consistente, impidiendo las paradojas. Imagino que ya se está entendiendo. En la mayoría de los videos que he visto sobre las líneas temporales, lo manejan así como línea temporal que se ramifica cada que una acción cambia el rumbo. Pero no es que se ramifique, es que según la interpretación de los universos paralelos de la mecánica cuántica, no existe una sola realidad, sino que es múltiple y todo está sucediendo a la vez. Cualquier suceso, cualquier derivación ya sucede, sucedió o sucederá. Trunks viajó a una realidad donde él llega y evita que Goku muera, y donde el villano final es el perfecto, y viene de un universo donde los guerreros Z murieron, una historia completamente distinta. Los androides son distintos, no porque Trunks y Cell viajaran al pasado y alteraran las cosas, quién sabe cómo, porque para empezar no vemos razones objetivas y sucesos que nos confirmen esas suposiciones de los propios personajes. Eso suena muy al aire. Más bien, los androides son distintos por el simple hecho de que viajó a un universo paralelo donde resultó que estos no eran malos. Pasaban cosas diferentes porque es otro universo. Existe el número 16 porque es otro universo y Cell Perfecto es el villano final porque es otro universo, otra realidad. Para mí, la línea de tiempo original, o más bien el universo original en Dragon Ball, es la que conocemos principalmente, aquella donde llegan los viajeros en el tiempo, la que siempre se ha desarrollado y en la que la historia sigue y seguirá, y no de dónde viene Trunks del futuro. Claro que Akira Toriyama no tenía en mente estos conceptos cuando escribió Dragon Ball Z, aunque de hecho estamos viendo que lo que dibujó en el manga es congruente con la interpretación de los universos paralelos de la mecánica cuántica, porque
porque el futuro de Trunks no cambió cuando él viajó al pasado, quedó intacto. Es otro universo paralelo. En este video solo quería precisar en cómo funciona el tema de los viajes en el tiempo desde la perspectiva de esta teoría científica, para dar luz sobre el por qué encontramos cosas y eventos que difieren entre un universo y el otro. Como verán, la respuesta fue muy simple. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco mucho el apoyo de los miembros del canal, los expreso, los late y especialmente a los capuchino, a Sarai Gutiérrez Lugo, a Nikun, Kusanagi y Richard L por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.